Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la nueva sesión de GC del Mundo Fieri. Muchas gracias porque sé que muchos de ustedes ya han asistido a sesiones anteriores. Bien, hoy vamos a hablar sobre la conversión y la configuración del color. Entre todos los temas que vamos a tratar están cómo gestionamos el color ICC. Lo sé, muchos de ustedes ya están muy habituados a trabajar en la gestión del color del perfil ICC, pero tenemos que centrar un poquito. ¿Qué es un perfil incrustado y qué es la selección de perfil? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo gestionamos los perfiles con los que estamos tratando el color? Además vamos a incluir la calidad de salida PDFX, que al final es un perfil incrustado, no es más, pero vamos a hablar también sobre ello. Lo que son nuestros destinos de reproducción, cómo vamos a querer sacar esa imagen que hemos capturado con el RGB y queremos que nos salga en nuestra máquina, cuáles son los motivos por los que en nuestra impresora utilizamos fotografía o utilizamos otros destinos de reproducción. También hablaremos de la compensación de punto negro y por qué lo utilizamos. Generalizaremos con los problemas de impresión con el negro, por qué yo imprimo siempre, me llegan los trabajos en gris y a mí me imprime la máquina, me cuenta la máquina como una impresión en color. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hablaremos de los errores y posibles errores que nos ocurren en la gestión de color. ¿Por qué no nos sale correcto el color? ¿Por qué seguimos sin tener la máquina correctamente configurada o no hemos calibrado en su momento? Y por último les mostraremos una configuración recomendada de nuestro servidor de impresión. Aquí siempre vamos a hablar de Fieri, como es normal y como muchos de ustedes ya estarán trabajando con él. Bien, como esto es una gestión avanzada, la sesión avanzada, lo que vamos a recomendar nuevamente es que si quieren y tienen alguna duda sobre lo que hablamos hoy y quieren recuperar cuáles fueron las otras sesiones, pues les recuerdo que pueden acceder a los 3 pasos claves para conseguir el color adecuado a la primera, y el ABC para reproducir la mejor correspondencia entre colores directos. Bien, pues con esto empezamos. Vamos a ver cuáles son los conceptos básicos en la gestión del ICC. Voy a mostrar la pantalla completa y hablamos sobre ello. Nosotros en nuestro documento lo vamos a generar bien en un espacio de color RGB o bien en un espacio de color CMYK. Vamos a generar nuestro documento con distintas herramientas que ahora veremos. Ese documento, en ese espacio de color, va a ir a una conexión de perfiles, a nuestro espacio lab, a lo que lee nuestro espectrofotómetro. Y ahí, este espacio de interconexión que tiene el servidor de impresión, lo que va a hacer va a ser seleccionar después el perfil de salida más adecuado para la prensa que nosotros tengamos detrás. Y todos nuestros documentos van a trabajar así, bien con el perfil dentro del documento o bien por la configuración que hayamos hecho en nuestro servidor de impresión. Para ello, bueno, pues vamos a introducirnos un poquito en cómo sería esta configuración. Si nos basamos en el Fieri, lo que tenemos aquí es en la parte de conexión experta, y en la entrada vemos que aquí ya vamos a definir nuestros perfiles de entrada de documento, cómo vienen esos documentos o qué espacio de color de esos documentos vamos a reproducir junto con otras opciones. Bien, ahora que hemos visto lo que es un perfil ICC, vamos a ver por qué están esos perfiles dentro del documento, por qué están incrustados. Pues porque las aplicaciones que utilizamos para generar esos documentos, ahora en este momento, pues están favorecidas o nos sirven para diseñar nuestro espacio de trabajo, nuestro espacio de color, que viene definido por un perfil ICC y que puede ser RGB o CMYK.
Entonces, todos los archivos que nosotros estamos creando desde estas aplicaciones van a mantener un espacio de trabajo. Cuando guardamos estos documentos con los que hemos estado trabajando, la mejor opción hoy por hoy es dejar dentro esos perfiles incrustados. Perdón. Bien, para explicar esto vamos a ver cómo trabaja un poco Photoshop. Photoshop, cuando nosotros lo abrimos en su configuración, nos va a pedir que definamos un espacio de trabajo CMYK y otro espacio RGB, con lo cual tendremos diferentes ventanas donde los trabajos no estén en el mismo espacio de reproducción. Por ejemplo, en este ejemplo vemos que tenemos un espacio RGB, y esto sería un espacio CMYK. Aquí tenemos un color Pantone. Ese color Pantone o ese color plano también se va a tratar de otra manera. Y esto es lo que nos permite el trabajo dentro de Photoshop. ¿Cómo se hace? Pues yendo a sus propiedades seleccionaremos cuál va a ser el perfil, el espacio de color con el que vamos a trabajar, con el que vamos a generar nuestra imagen o nuestro documento, tanto en RGB como en CMYK. Pero también aquí nos encontramos con que podemos copiar imágenes desde otra aplicación o podemos abrir imágenes que ya estén generadas y entonces le vamos a decir a Photoshop cómo nos tiene que informar o cuál es la acción que debe tomar dependiendo de cuál sea dependiendo de si el documento que está abriendo ya tiene otro perfil y se hace diferente dentro de él. Esto lo que hace es que cuando vamos a abrir ese documento nos dice, tiene un perfil embebido. ¿Qué hacemos? ¿Lo mantenemos o lo ignoramos? Si nosotros ignoramos ese perfil, lo que va a hacer es que esa imagen automáticamente va a coger el espacio que hemos definido a la hora de configurar nuestro Photoshop, a la hora de abrir un documento nuevo en el Photoshop. Si le decimos que lo deje embebido, vamos a trabajar con el espacio de color con el que se creó ese documento, esa imagen. También cuando le decimos guardar nuestro documento nos dice hay un perfil que está embebido. ¿Qué hacemos? Lo guardamos y por defecto lo dejamos guardado. Y ahora veremos también el porqué. Una pequeña ayuda con respecto a Photoshop es que como hablamos de tantos perfiles, de tantas imágenes, de tantos documentos que tenemos, de tantas fotografías que podemos tener abiertas en un momento dado, pues él por defecto lo que está mostrando es la capacidad, me parece, o no me acuerdo ahora la herramienta, pues una herramienta de salvado de objetos, etcétera, pero dando con el botón izquierdo en la parte inferior, lo que nos puede decir es que nos muestre el perfil del documento, con lo cual, según seleccionamos la ventana correspondiente, nos va a decir con qué perfil está trabajando en ese momento. Esto sería con Adobe Photoshop. Si nos vamos a Adobe Illustrator, podremos utilizar los espacios de trabajo de la misma manera que se definen en Photoshop, pero con una gran diferencia. Aquí no nos va a preguntar cuando copie una imagen, un documento y lo pegue en Illustrator. Desde aquí nos va a decir que quiere conservar los números o convertir en destino. Esto lo que quiere decir es que o bien pase por alto los perfiles incrustados o bien que los mantenga dentro de ese documento. Esto normalmente se recomienda que se mantengan los perfiles incrustados, porque así cuando abramos ese documento en otro entorno vamos a mantener su misma apariencia. Los diseñadores hacen lo que ellos consideran más oportuno en el momento de generar el documento. ¿Y cuál es la diferencia con Adobe InDesign? Pues que aquí utiliza espacio de trabajo para cada objeto. O sea, podemos tener diferentes espacios de trabajo con los diferentes objetos que nosotros estemos manejando a la hora de desarrollar un documento.
Entonces, esto se define, seleccionamos una imagen y desde ahí nos va a decir qué perfil tiene esa imagen y cuál va a ser su estilo de reproducción, lo cual puede modificarse, lógicamente. Entonces, ¿cómo todos estos espacios de trabajo los convertimos a nuestro servidor de impresión, a nuestro Fieri? En este caso, lo que tenemos que hacer es que si nosotros estamos creando documentos nuevos y somos los que estamos creando esos documentos, lógicamente en el servidor de impresión tendremos que poner los mismos perfiles con los que nosotros estamos trabajando. Eso es lo más estándar. Si yo trabajo en CMYK dentro de Photoshop con un isocoid, pues lógicamente aquí le diré que utilice ese mismo perfil. Bien, ahora estábamos hablando de los perfiles incrustados. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que enterarnos de si ese documento que ya me llega terminado y que yo voy a imprimir tiene perfiles o no tiene perfiles, o si utilizo un perfil estándar que yo tengo definido, etcétera. Entonces, para eso tenemos dos herramientas. Una es irnos a la aplicación en la que se ha creado ese documento, la aplicación de Adobe, a Photoshop, etcétera, y ver si ese documento tiene perfiles incrustados. Y la segunda es irnos a la herramienta de Focus Pitstop, que como sabéis es un plugin de Acrobat, en el cual nos va a indicar qué tipo de color o qué tipo de espacio de color está utilizando un objeto determinado dentro del documento. Es una herramienta que nos proporciona fiabilidad a la hora de estudiar cómo está compuesto el documento. ¿Y qué ocurre cuando nos vamos al Fieri? Pues si yo he dejado esos perfiles incrustados, pues lo que ocurrirá es que le puedo decir que los utilice como lab, que utilice esos perfiles, que son los que nos vienen en el documento. Vamos a notar que aquí solamente seleccionamos los perfiles de RGB, no estamos seleccionando los perfiles de CMYK. ¿Por qué? Pues porque los perfiles CMYK hay mucha perfilería que no es perfecta. Las últimas que han salido, las más avanzadas, como puede ser Gracol o como puede ser Fogra, etcétera, son perfiles que están están mejor diseñados que algunos de los que puedan venir para conversión CMYK. Por eso se utiliza más el perfil embebido dentro de la configuración RGB que dentro de la configuración CMYK. Bien, ¿cómo vamos a configurarlo dentro de nuestro Fieri? Pues si seleccionamos la opción de usar perfil incrustado, que sí lo hay, tanto dentro de RGB como CMYK, siempre que esto nos interese. Entonces, cuando Fieri reciba el documento a imprimir, hará un análisis previo y verá si no tiene perfiles, utilizará el perfil que nosotros tengamos definido, y si tiene perfiles incrustados, bueno, disculpen, eso me va a utilizar como espacio lab ese perfil que lleva el documento dentro. Bien, lo que comentábamos antes es que si usamos un perfil incluido, lo que CMYK lo va a considerar como si fuera el espacio lab, el espacio de conversión que utilizamos para nuestro perfil ICC de entrada y que asignamos luego a un perfil ICC de salida. Si esto lo estamos utilizando dentro del RGB, lo que va a hacer es utilizar ese espacio RGB de lab. Y bien, ¿qué es lo que ocurre con la salida PDFX? PDFX se ha utilizado durante muchos años, de hecho hay versiones PDFX1, PDFX2, PDFX3 y ahora estamos en PDFX4. Es algo definido por When Working Graph,
que es la parte americana que se dedica a confirmar o a generar las normativas de uso de la colorimetría. Entonces, lo que hace PDFX en este momento, PDFX4, es que estandariza la entrada del documento con lo que va a salir por la impresora. Al final lo que lleva es una serie de cabeceras, una serie de información para que cada uno de los perfiles con los que se ha generado el documento pues se conviertan a PDF, se trabajen como PDFX y el PDFX actúe ya a partir del lab con la impresión. Vamos a ver un gráfico que quizá lo aclare mucho más. Bien, nuestra entrada, hemos generado nuestro documento en Photoshop a través de RGB o CMYK y ahí hemos dejado una serie de perfiles con ese espacio de colores con el que hemos estado trabajando. Ahí, cuando salvamos el documento y le decimos que lo salve como PDFX, lo que va a hacer va a ser entrar en el espacio de conexión de perfiles y determinar cuáles son esos perfiles que van a meterse dentro de un PDFX en el cual va a indicar una serie de información sobre cómo está configurado ese documento. Este PDFX vuelve a entrar dentro del espacio de conexión de perfiles cuando vamos a imprimirlo o cuando vamos a abrirlo dentro del monitor. Nosotros estamos hablando sobre todo de la impresión. Entonces, ese PDFX vuelve a entrar en el espacio lab para seleccionar el mejor perfil de impresión para nuestra impresora, o sea, para que nuestro trabajo salga con la mejor calidad de color posible. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo configuramos dentro del Fieri? Pues de una manera muy sencilla. Si yo recibo documentos PDFX, simplemente en la parte de color avanzado, lo que le diré es que haga una reproducción del color como PDFX, que es lo mismo que está entrando, lo mismo que se ha generado a la hora de salvar la aplicación, el documento en la aplicación como PDFX. Bien, ¿qué ocurre cuando se encuentra esto en el perfil de origen? Viene como PDFX y lo tenemos como discúlpenme porque esto es lo que les había comentado antes, es una nueva información sobre que si yo le indico en el Fieri que trabaje como PDFX, la calidad de salida que me va a dar va a ser lo más parecido posible al documento de entrada que yo he generado con Photoshop. ¿Y qué ocurre cuando hablamos con RGB? Vale, si queremos un PDFX totalmente compatible con RGB, entonces tendremos que indicar que nos separe el RGB del lab al origen CMYK, que lo convierta al origen CMYK. Esto lo que nos da es a la página un aspecto coherente entre el CMYK y el RGB. Como sabemos, el color al final lo que vamos haciendo es ver cómo son lo más parecido posible a lo que nuestro ojo está viendo, cómo reproducimos lo más parecido posible a lo que nuestro ojo está viendo en todo momento. ¿Y por qué no habilitar siempre la calidad de color PDFX? Pues porque podemos tener en un momento determinado, cuando el documento no se ha generado como PDFX correctamente, una sobreimpresión de colores. Podemos empastar nuestros documentos. El siguiente punto que... Solamente una cosita. Creo que es pertinente. Hay un cliente que está preguntando que a él no le aparece PDFX dentro de su Fieri. Y esto es probablemente porque el controlador que tiene es un controlador interno. Efectivamente, porque para poder trabajar en estas condiciones requiere del PDF, el RIP externo y el kit de artes gráficas. Contesta la pregunta, más o menos, aquí no estábamos determinando sobre las características de cada Fieri, sino que estamos hablando, generalizando sobre lo que es el tratamiento de la gestión de color.
Lógicamente luego tendremos un espacio de preguntas y respuestas en las que podremos aclarar todos estos conceptos. Gracias. Bien, lo siguiente de lo que hablábamos era del destino de reproducción. Una de las cosas que ya hemos hablado en anteriores sesiones es sobre lo que es la comprensión de gama. Cuando lo que un espacio RGB es capaz de capturar y cómo vamos a hacer esa salida más reducida en el espacio de cial, magenta, amarillo y negro que nosotros tenemos en nuestra impresora. Esta sería la imagen que ya hemos visto en anteriores ocasiones, donde se nos indica la parte RGB, vamos a ampliarlo, y cómo vamos a convertir todo este espacio de colorimetría a nuestro espacio de color CM y K. Bien, pues esto es la comprensión de gama. Bien, ahora cuando nosotros estamos trabajando como RGB, lo que tenemos que decirle es cómo queremos que nos haga esa conversión, cómo queremos que sea fotográfica, de presentación en este caso de Fieri, colorimétrica relativa o colorimétrica absoluta. Vamos a ver cada uno de estos puntos qué es lo que quiere decir. Cuando nosotros indicamos que queremos una reproducción fotográfica, la va a hacer una relación de una transición suave, o sea, va a pasar el color 1, va a reducirlo, pero intentando que la reducción sea los colores, aunque no sean los colores exactos, que sea lo más parecido posible a lo que estamos viendo en nuestra fotografía. Colorimétrico relativo, pues lo que nos va a dar va a ser la precisión de color para logotipos y gráficos. O sea, si yo ahora estoy trabajando, por ejemplo, tarjetas de visita o documentos que tienen su logotipo, el colorimétrico relativo nos va a dar más precisión en ello, aunque posiblemente perdiera algo de precisión en la fotografía. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces va a hacer la reducción de color menos suave. Hemos visto que antes el color 1 entraba más dentro del espacio de color y aquí va a ser más exacto al color que nosotros intentamos reproducir. Esto sería una diferencia entre lo que si nosotros seleccionamos colorimétrico relativo o seleccionamos fotografía. El color carne está más conseguido aquí, ciertos colores están más conseguidos en la fotografía porque aquí son mucho más fuertes. Otro estilo que tenemos de reproducción es la presentación, que es la conocida como saturación para gráficos empresariales, PowerPoint. Cuando nosotros estamos trabajando con una serie de colorimetría RGB, queremos que tenga unos colores fuertes, vamos a trabajar el modo presentación. Aquí vamos a tener menos espacio con con los límites con los que estamos trabajando dentro de nuestra impresora. Colorimétrico absoluto, pues es el colorimétrico relativo, pero que sí tiene en cuenta el punto blanco, el papel o el sustrato sobre el que se va a imprimir. Entonces hace la conversión de color, pero teniendo en cuenta ese punto blanco. Bien, pues estas son los cuatro destinos con los que se convierte el RGB, el espacio de color RGB, para que pueda ser impreso a través de CMYK, fotográfico, colorimétrico relativo, presentación y colorimétrico absoluto. En el fotográfico, pues la mejor opción para los fotógrafos. Si nosotros estamos haciendo fotografía a través de Adobe, pues tenemos perfiles específicos de Adobe para poder trabajar con ellos. Colorimétrico relativo, pues como comentábamos antes, para logotipos y gráficos. Presentación, PowerPoint. Y colorimétrico absoluto, pues es para pruebas comerciales, no se suele utilizar para impresión de producción. Nos da un color demasiado saturado, no es bueno. Quizá para ciertas pruebas pues puede ser
estupendo. Yo no lo he utilizado normalmente. Bien, ¿y cómo seleccionamos esto en nuestro servidor de impresión? Pues dentro de las características de color le decimos cómo queremos que sea la parte de salida. También tenemos el método de reproducción para CMYK. Si lo utilizamos para CMYK nos aparecen los GCRs. GCR es el diccionario de grises que se utiliza Adobe y nosotros podemos utilizar bien el que se haya generado en el documento, bien que hayamos trabajado con ese diccionario de grises. El GCR viene porque antiguamente, para que dentro de Photoshop ver una impresión lo más parecido posible a como se iba a reproducir dentro del offset, pues cuando se decía CMYK se incluía un poquito de negro en el color, o se ampliaban un poco, se incluía un poco más de amarillo para que se pareciera lo más posible a la reproducción de nuestro offset. Entonces yo puedo seguir trabajando en las aplicaciones de origen, en Photoshop por ejemplo con GCR, con lo cual le digo que mantenga ese cambio, esos grises que se están aplicando dentro del documento, o puedo aplicar los grises que está utilizando el propio Fieri para hacer una compensación de color. O puedo trabajar en primarios puros, quiere decir que cuando yo envíe un 100% de amarillo, me va a imprimir un 100% de amarillo. Si yo estoy haciendo pruebas de color, siempre debe de trabajar en primarios puros, porque lo que nos hace el GCR es añadir un poco de gris a nuestro documento, o un poco de color a nuestro documento a la hora de imprimirlo. Siempre lo que utiliza el GCR son colorimétricos relativos. Bien, pues ahora, ¿qué ocurre cuando trabajamos con el perfil incrustado? Entonces nos va a tratar ese perfil como si fuera un lap. Ese lap lo va a llevar a CMYK, lo va a convertir como lap a CMYK en el interconector de perfiles y lo va a llevar a la impresora. El siguiente punto del que hablábamos al iniciar la sesión era sobre la compensación del punto negro. Bien, el punto negro lo que hacemos es asignar un perfil de origen y le asignamos un negro al perfil de salida, le damos otro tono, es parecido a lo que hablábamos antes del GCR, y lo que hace es que contribuye a las áreas sombreadas, a dar una calidad más suave en el color que nosotros estamos utilizando. Se recomienda que esté siempre activo, excepto cuando hacemos pruebas, como ocurre con el GCR, porque si estamos dando un tono más de negro, lo que está ocurriendo es que estamos cambiando la colorimetría de ese color tal y como queremos saber sus colores exactos, el 100% de amarillo, que sea un 100% de amarillo. Este es un ejemplo de cómo imprimiría bien el perfil, cómo es el perfil de origen y cómo nos va a dar el negro dentro de la impresión cuando nosotros mandemos a imprimir. Si realizamos pruebas, la impresión tiene que ser similar, no podemos cambiar esa colorimetría. Bueno, pues vamos a ver qué nos ocurre, por qué imprimimos grises cuando nos cuenta el clic de color, o cuando nosotros queremos imprimir un gris y no sale exactamente el gris que queremos. Son los errores de gestión de color de negro. Pues, ¿qué es lo que ocurre y por qué nos pasa esto? Bien, la explicación es que cuando yo trabajo con RGB, voy a trabajar en un espacio de color determinado. Ese espacio de color determinado se supone que el blanco en este caso es 128, 128 y 128, de rojo, verde y azul. ¿Qué ocurre cuando va al espacio de conexión de perfiles?
Pues que el lab no lo considera así y cuando lo traduce al perfil de salida me está enviando en este caso, o sea, no considera que sea un negro puro y un blanco puro y lo que me está enviando es una parte del color, ¿de acuerdo? Es que no es un gris, discúlpeme, es un gris lo que está enviando, no es un gris puro y lo que hace es descomponer ese gris en diferentes colores. Bien, pues para eso lo mismo nos ocurre cuando hacemos una entrada CMYK. El lab considera que es un 58% en este caso y lo que hace es descomponerlo en la cuatricomía de CMYK. Bien, pues para esto también tenemos herramientas. Dentro del FIERI, pues por un lado lo que queremos es garantizar que la salida sea solo negro, que haya un degradado de gris o que los grises me los trate solamente con el color negro. Bien, para eso en la parte inferior de la configuración de color o en la parte avanzada de la gestión de configuración del color, tenemos lo que dice cómo van a ser tratados los grises. Pues van a ser tratados el RGB y el CMYK solamente va a utilizar en texto y en gráficos la opción del tóner negro, mientras que en CMYK también le damos la opción de las imágenes. ¿Por qué no en RGB? Pues porque está ya demostrado que la conversión que hace directamente el perfil ICC de fotografía a CMYK a través del conector o a través del lab es mejor que si incluimos el tóner negro directamente. ¿Vale? Cuando hablamos de un negro puro en RGB es 000, mientras que en CMYK estamos hablando de 00100. Dentro de la gestión que trabajemos en el negro, diremos que queramos que trabajemos con el negro, diremos que trabaje directamente con el negro puro. Eso es que coja el tóner negro de nuestra impresora, que no haga mezcla de CMI, sino que trabaje directamente con el negro puro. Y a la hora de hacer sobreimpresión, simplemente la vamos a hacer sobre el texto, no la vamos a hacer sobre el resto de los elementos o de los objetos que tengamos en nuestro documento. Pasamos a los errores de la gestión del color. Siento ser muy pesada, pero uno de ellos es la calibración. Lo siguiente de lo que hablamos es sobre cómo está configurada la imagen o cómo es la configuración de color que tenemos en nuestro servidor de impresión. Siempre qué perfil de salida hemos elegido para que nos reproduzca ese documento. Y otro de los grandes problemas es la iluminación. No vemos lo mismo con una luz estándar eléctrica que con el sol. El color es totalmente diferente. Calibrando. A mí me gusta muchísimo este gráfico de la diana. Y es verdad que si nosotros calibramos simplemente ya vamos a conseguir un color uniforme, o sea, el resultado que le vamos a dar a nuestro cliente es siempre el mismo. Si además lo que hacemos es calibrar y utilizar el perfil ICC correcto, le vamos a dar una calidad de documento extraordinaria con una conversión de RGB o de CMYK a nuestro espacio de impresión CMYK, una conversión muy buena. Y ese es el objetivo de la calibración y de la generación de perfiles, que luego hablaremos de la generación de perfiles a través de nuestro espectrofotómetro, a través del S2000, etcétera. Cerca del 30% de las personas que tienen impresoras digitales, por supuesto, nunca calibran los servidores de impresión. Y solo lo hacen cuando tienen un error de impresión. Cuando ven que está saliendo una colorimetría que está todo naranja o que está todo verde y que no funciona. Para ello,
lo mejor es calibrar, pero no calibrar porque sí, sino calibrar cuando vamos a hacer un trabajo grande. Por las mañanas, una vez que la máquina ya ha impreso a una serie de trabajos, hacer una calibración periódica, y eso es muy importante. Cuando hablamos de la configuración en el servidor de impresiones, ¿cómo vamos a tratar nuestras imágenes o nuestras fotografías? ¿Cuáles van a ser los perfiles de origen? A veces no lo sabemos. Nos interesa utilizar perfiles estándar dentro de nuestro servidor de impresión, o podemos decirle que si viene con un perfil ya incrustado, lo utilice. ¿Qué ocurre cuando utilizamos un perfil de salida? ¿Lo podemos personalizar con nuestros papeles? Todas estas son las cuestiones que venimos desarrollando en todo este tiempo. Cuando decimos qué configuración de imagen vamos a poner, cada uno, dependiendo de la impresora que tengan detrás, van a tener una simulación diferente de medios tonos, una diferente lineatura, unas diferentes resoluciones. Eso son lo que el fabricante de la impresora determina que la reproducción de los colores va a ser la mejor. Desde este espacio que estamos viendo aquí de imagen es desde donde nosotros vamos a configurarnos la lineatura que va a tener la máquina, si vamos a trabajar estocástica o cómo vamos a tratar los gráficos, etcétera, etcétera. Esta es una parte muy importante de la configuración del Fieri. Desde aquí, además, le vamos a decir cuáles van a ser los perfiles de origen y los perfiles de destino que vamos a utilizar. Origen para RGB y CMYK, y el destino que vamos a utilizar, que será el perfil que hayamos generado para el papel o que hayamos calibrado la impresora con ese perfil determinado. Eso es lo que denominamos el perfil de salida. Entonces, el perfil de salida puede ser automático o manualmente. Vamos a ver estas opciones cómo funcionan. Si hacemos una selección automática del perfil de salida, entonces podremos seleccionarlo según el tipo de papel, ¿vale? Lo vamos a seleccionar según el tipo de papel. Entonces, ese tipo de papel estamos utilizando catálogo porque nuestro servidor nos lo permite y hemos generado una serie de papeles. Sí, pues entonces vamos a poder definir ese papel dentro de nuestras propiedades del Fieri. Y ese papel que hemos designado dentro del catálogo, ¿tiene un perfil asignado? Sí, pues entonces va a ser el perfil con el que trabaje nuestra salida, ¿vale? Entonces, perfil asignado dentro del Paper Catalog. ¿No tiene asignado un perfil? Pues podremos seleccionar los perfiles de salida que nosotros tengamos creados. Dependerá, por ejemplo, para el tipo de papel con el que nosotros vayamos a utilizar, si es con brillo, si es sin brillo, si es un papel grueso o es un papel no grueso. O sea, serán nuestras características de salida. Desde aquí, si tenemos una selección automática del perfil de salida, le diremos si vamos a utilizar, qué tipo de papel vamos a utilizar. Entonces, el perfil de salida estaría asignado dependiendo del tipo de papel que nosotros vayamos a utilizar. En el caso de que no esté asignado el Paper Catalog, pues volvemos a lo mismo. Va a asignarse al tipo de papel con el que nosotros hemos definido las características de nuestro servidor. Si no utilizamos ninguna de estas opciones, pues se hará por omisión, según hayamos dejado configurado el color. ¿De acuerdo? Y si no tenemos seleccionado perfil de salida según tipo de papel, pues el perfil de salida se seleccionará en las propiedades del trabajo. Otra de las características por las que nos cambia el color es sobre la iluminación y metamerismo. Bien, estos son unos conceptos sobre qué es lo que ocurre. Nosotros tenemos la visión de nuestros documentos es diferente, bien lo veamos a la luz del sol o bien estemos utilizando
espacios de iluminación profesionales. Y además tenemos unas nuevas condiciones de visualización, que es M0, M1 y M2, que es las formas en las que tenemos, por ejemplo, de utilizar nuestro espectrofotómetro, el ES2000, que en el caso de generar perfiles para una impresora utilizaríamos la visualización de M1. Bien, pues vamos a ver un poquito qué es el metamerismo. Pues lo que comentábamos antes, dos colores que son iguales, dependiendo de la fuente de luz que yo esté utilizando, se va a ver de forma separada. ¿Cómo funciona esto? Pues vamos a ver un ejemplo gráfico. Si yo tengo una luz que se está reflejando con una cierta intensidad y cambio esa intensidad, el reflejo cambia también. Entonces, ese es el concepto básico de la luz. Los siguientes son la visualización de colores. No es lo mismo verlo en el sol que utilizar una cabina luminosa de 50, que es con la que se entra dentro de normativas ISO cuando estamos trabajando el color. ¿Cuándo se evalúan las cabinas luminosas? Bueno, pues tienen que cumplir la normativa ISO 3664-2009 y para tener un mejor resultado además deberemos verificar el color y generar esas colorimetrías a través de la visualización de M1. Configuración recomendada en el servidor de impresión y ya termino. Bien, esto les va a llegar a ustedes en unos días. Entonces, simplemente es para que vea que tenemos diferentes formas de configurar nuestra gestión de color dentro del Fieri para que los documentos entrantes puedan llegar a conseguir la máxima calidad a la hora de la salida. Y bien, con esto resumo un poquito lo que ha sido nuestra sesión. Hemos visto nuevamente los conceptos básicos sobre lo que es un perfil ICC. Hemos hablado de los perfiles incrustados. Hemos hablado de la calidad de salida PDFX y el por qué se utiliza y no se utiliza siempre. Por ejemplo, si hay un flujo de trabajo ya establecido como PDFX, siempre lo deberemos de utilizar dentro del Fieri, no así cuando mis documentos son variados. Los destinos de reproducción, ¿qué quiere decir que yo convierta mi documento RGB de forma fotográfica? La compensación del punto negro, el negro que se incluye en el documento para dar una mejor calidad, los problemas de impresión que podemos tener a la hora de trabajar el color negro, el obligar a nuestro Fieri a que detecte siempre que utilice el canal de negro para determinadas imágenes, textos, etcétera. ¿Qué errores cometemos en la gestión del color? La no generación de perfiles, la no calibración, la no configuración. Y por último hemos visto muy por encima la configuración recomendada en el servidor de impresión de Fieri. Desde aquí, una vez que hemos terminado la sesión, vamos a hablar de los recursos con los que usted cuenta a la hora de trabajar o de gestionar el color y cómo le podemos ayudar. Bien, pues le vamos a mandar un link con el diagrama del flujo colorimétrico del Fieri y un vídeo explicando cómo trabaja el Fieri. También en la página web del Color Profile Suite van a tener guías de ayuda. Hablamos de nuestros libros blancos, todo esto son conexiones con las que ustedes pueden entrar directamente en la configuración de color del Fieri y cómo optimizar la calidad de impresión, o los mitos de los estándares cromáticos sobre las cosas que siempre se han dicho del color. Preguntas frecuentes en donde se habla, pues eso, cómo debe filtrarse la luz ultravioleta o cuáles son la creación de los perfiles de color, y también le mandamos un link sobre las bibliotecas Pantone, que saben que dentro de Fieri vamos actualizando cada muy poquito tiempo. Nuevamente les hablamos de nuestros foros de debate donde pueden entrar normalmente en un extraordinario inglés,
pero donde se habla de color e imágenes de Fieri o en referencia a Color Profile Suite. Bien, una pregunta que no hemos contestado: si tenemos un perfil ICC hecho a medida para nuestras máquinas, ¿se puede instalar en el Fieri? Y hemos contestado que sí, que siempre que sea un perfil que cubra con todos los estándares. Bueno, hecho a la hora de, perdón, pero a lo mejor cuando hablamos de generar un perfil ICC, lo hemos hecho ya estándar para todas las máquinas. Es un perfil de offset, se puede instalar en el Fieri, pero habrá que comprobar que exactamente para esa impresora es el perfil correcto, ¿vale? O sea, tú lo puedes instalar, un perfil ICC siempre se puede instalar, pero hay que personalizarlo. O sea, cada Fieri va personalizado para una impresora y ese perfil ICC deberá ser calibrado y configurado para esa impresora en concreto. Y eso se instala Por en ejemplo, perfiles. Cuando nosotros entramos dentro de una normativa FOGRA o dentro de una normativa americana, etcétera, hay empresas que te meten todos tus dispositivos dentro de la normativa, ¿no? Entonces hay un perfil específico para el offset, hay un perfil específico para la impresora y hay un perfil específico para un determinado tipo de papel. Entonces sí podemos mover los perfiles, eso nos va a coger el espacio colorimétrico que estamos definiendo, pero hay que personalizar ese perfil para nuestra impresora. Continúa. Muy concreta: ¿qué versión de ICC soporta el Fieri? ¿Qué versión de ICC? Pues en este momento no lo sé, lo apunto y lo enviaremos con la respuesta. No me acuerdo en este momento la versión de ICC que tiene. Otra pregunta que nos hace Gerard, también depende de la versión del Fieri que estemos utilizando. Una pregunta de Gerard es: con los perfiles a la hora de generarlos desde el Color Profiler Suite, ¿cómo puedo ligar el tipo de papel? Sí, cuando nosotros tenemos un servidor Fieri detrás, lo que hacemos es conectarnos a ese Fieri, con lo cual el Color Profile Suite ya va a considerar las características de esa impresora que tenemos con ese Fieri, y a la hora de ir a calibrarlo tenemos que decirle con qué tipo de papel estamos utilizando. Cuando utilizamos Color Profile Suite es muy importante tener en cuenta si vamos a querer generar un perfil correcto, que vamos a tener que imprimir 928 parches, y de esos 928 parches lo vamos a tener que hacer la lectura sobre el papel que luego vamos a reproducir el perfil. Es un poco también lo que estaba hablando antes sobre mover un perfil de una máquina a otra. Hay que personalizar para esa determinada máquina. Pero vamos, hay un espacio en la configuración del ES2000 donde te dice sobre qué tipo de papel vas a generar el perfil. Otra pregunta que nos hace Eloy es: ¿recomiendan crear un perfil ICC para cada tipo de papel a usar en una impresora? Depende de nuestras necesidades de color. Con eso, si nosotros creamos un solo perfil ICC para papeles con brillo y otro perfil ICC para papeles sin brillo, pues la mayoría de nuestros negocios con eso vamos a conseguir una calidad suficiente. Entonces, lo que va a hacer el Fieri es que no va a tener en cuenta la diferencia de color o de fondo que pueda tener el papel, sino que lo va a considerar por el gramaje. Va a aportar más tóner cuando el gramaje del papel sea de 300 gramos que cuando estemos utilizando un gramaje de 80 gramos. Bien, en papel sin brillo, por ejemplo. ¿Qué ocurre cuando yo necesito una calidad de impresión excepcional? Entonces sí tengo que generarme ese perfil de color para ese para ese trabajo determinado. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros nos generamos un perfil de color con un papel, pues una de las cuestiones que se nos plantean es cómo consigo que tenga el punto blanco, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el punto blanco de ese color? Bueno, pues para eso simplemente lo que tenemos que confirmar es que la hoja de papel es lo suficientemente
densa o tenemos unos papeles debajo para que salga el perfil correcto. Otra pregunta ¿Sí? que nos hace José Carlos es, EFI Fieri, entiendo que es lo que dice que tiene, utilizando una impresora Epson Stylus Pro 7900, ¿qué porcentaje de pantones podría reproducir al 100%? Aquí entiendo que lo que es jefe. Con la reproducción de pantones, si nosotros entramos, yo puedo hablar dentro de la configuración del Fieri, lo que nos interesa es ver la pantonera que tienen dentro esto ya lo vimos en la sesión anterior, la pantonera que tiene dentro, en nuestro caso, el Fieri, donde los colores que son reproducibles por CMYK, pues entran en un 100% de reproducción. Muchas veces puede ser dependiendo de la impresora, puede ser entre un 70, 60, 80% de perfiles, de documentos Pantone que se imprimen correctamente, y un 20% que son colores convertidos, que tienen un delta E diferente. Como siempre, los naranjas o los rojos fuertes, pues son color, o a los azules oscuros son colores que se nos van. Bien. Me preguntan, ¿se puede obtener un link para descargar el sistema operativo para servidor Fieri, obtenerlos o comprarlos? Aquí la respuesta sería que se dirigiese a su proveedor de impresora y controlador, que es el que tiene acceso a las versiones del sistema que usted puede tener y por lo tanto necesitar. Chema nos pregunta si quieres un documento con escala de grises con el perfil ICC Gray, ¿por qué cuando sale por la impresora azulea? Si yo no le estoy mandando información de color. ¿Fieri no trabaja con perfiles ICC grises? Sí, acabamos de ver ahora cómo sería la configuración de los grises. Si tiene un Fieri, en la parte inferior le dice cuándo tiene que trabajar con el canal negro, cuando tiene que utilizar el tóner negro. Entonces, si eso es una imagen RGB, posiblemente tenga puesto que no utilice el canal negro, con lo cual le esté haciendo una mezcla de cian, magenta y amarillo, y eso lo que provoca es que el cian, magenta y amarillo, la suma de los toners nunca es un gris puro. Entonces habría que repasar la configuración, aunque le recomiendo que mire en esa parte de cómo está trabajando los grises dentro del RGB. Miguel Javier nos pregunta, ¿no sería más lógico que siempre la traslación de RGB con valores iguales de los 3 canales cambie a K? ¿Por qué hay que escogerlo? No, porque depende del tipo de documento que yo esté recibiendo. Si yo siempre traduzco el CMI acá, pues por ejemplo las fotografías no me van a salir correctas. Decíamos antes que el color al final es una compensación. Entonces hay veces que dentro del RGB sí me interesa trabajar con el tóner negro directamente, en la escala de grises trabajar el tóner negro, y otras veces que no me interesa por el tipo de trabajo con el que yo estoy haciendo. Si yo estoy imprimiendo fotografía, utilizar la conversión directamente, como estaba usted comentando, lo que me va a provocar es un oscurecimiento de imagen que no sirve. Amparo, Gerardo nos pregunta, ¿puede haber un webinar o un vídeo para la creación de perfiles de color sobre diferentes tipos de papel? ¿Te suena que haya en YouTube algo de eso? Pues dentro de Color Profile Suite sí, hay algunos, y dentro de Color Profile Suite lo pueden encontrar. No obstante, como yo luego voy a recibir las preguntas, le enviaré el link exacto. La siguiente, Juan nos pregunta si este material lo enviaremos por correo, ya hemos contestado que sí, que todos los inscritos en este curso y también los que han asistido recibirán un correo con un link para descargar esta sesión grabada y repito y reitero, y también ahí podrán descargar sesiones anteriores. Gerald nos pregunta, ¿cómo puedo configurar mi Fieri Pro 80 para imprimir fotografías, ya que me cuesta mucho limpiar la imagen, ya sea que sale contaminada con magenta o amarillo? Bien, vamos a ver. Si tenemos una imagen contaminada, lo primero que tenemos que
que tener en cuenta es que las impresiones muchas veces aparecen rojizas o aparecen contaminadas simplemente porque estamos utilizando una luz fluorescente o una luz que no es la correcta. Pero vamos, lo que recomiendo siempre es generar un perfil personalizado que utilice más negro y menos CMI y que haga la sustitución de negro con GCR. Si este perfil se crea a través de Color Profile Suite, entonces habría que activar la opción de máximo GCR. Y una vez que tengamos generado el perfil sobre el papel que lo vamos a utilizar y utilizando el máximo GCR, entonces imprimir la página de prueba y veremos que ya las impresiones no están muy sucias, ya no son demasiado rojas. Pero como siempre recomiendo, además de una calibración, de una reproducción fotográfica, o sea, configuración correcta dependiendo de dónde me estén llegando esas imágenes, calibración y generación de perfiles. Bien. Tenía otra pregunta. Yo creo que se refiere a una pregunta anterior, que como he ido pasando para abajo. Este perfil, cuando entiendo que se refería a los perfiles que antes que creamos, este perfil fue creado para dos Viewtek que tenemos y unificaron las impresoras con nuestros ordenadores de diseño y solo nos faltaría la última Viewtek H2000. ¿Puedo instalar el perfil ICC? A eso me refería. Sí, por supuesto que puede instalar el perfil ICC, pero les recomiendo que sobre ese perfil ICC haga el perfil de salida para ese papel determinado. No sé si utilizará el mismo papel en las Viewtek que en la máquina de impresión que usted tenga, o ese perfil ICC lo está utilizando en todos los documentos que le están llegando a esa impresora. A eso es a lo que me refería. Copiarlo lo puede copiar, instalarlo lo puede instalar, el espacio de color está ahí, ya le va a salir correcto, pero la salida es propia de la impresora, no es el de Viewtek. Bien, Francisco Giro nos manda pero no entiendo la pregunta, que en Fieri entiendo que es de donde se descargan los sitios. Probablemente sí, pero bueno, va a recibir el correo. Ricard nos dice, tengo un inconveniente con un color rojo al momento de imprimir el papel grueso 300 gramos. En papel normal sale el color rojo Coca-Cola, pero al poner el grosor en 4 se emula naranja. Los papeles ya fueron configurados, también calibración y perfil de salida. Bien, estamos hablando de un color plano, posiblemente, que sea un Pantone. Los colores Pantone se trabajan de forma, desde el LAC directamente al perfil de salida que hayamos trabajado. Entonces, si generamos si estamos trabajando con Pantones, en nuestra aplicación de Fieri de generación de Pantones nos podemos crear modificar el color específico para ese tipo de papel determinado. Si ocurre que el color se refleja diferente en 90 gramos que en 300 gramos que en un brillo o el mate. Entonces, toda esa mezcla es lo que hace que posiblemente en su papel de 300 gramos le salga naranja. Yo les recomiendo que si es un color plano, modifique exactamente para ese tipo de papel. Bien. Juan nos pregunta cómo se instalan los plugins en el Fieri. ¿Cómo se instalan los plugins en el Fieri? Yo tampoco entiendo muy bien la pregunta, yo no sé si... No entiendo muy bien la pregunta. El Fieri puede tener diferentes aplicaciones, pero esto es la persona el comercial que sea responsable de su cuenta, será el que le informe de cuáles son las mejoras que puede tener el Fieri en un momento determinado, como pueda ser un kit de artes gráficas o pueda ser el Profile Suite u otra herramienta para mejorar el color. José Ángel me pregunta, esto es para mí, buenas tardes, soy profesor de artes gráficas, ¿puedo obtener permiso para enseñar a mis alumnos esta charla tan instructiva? La respuesta mía sería, esto es un documento público, siempre que se respete, que no se quiten los logotipos ni nada de esto, ustedes van a recibir una copia y pueden utilizarla. Pero insisto, siempre que se respete la integridad de la presentación, logotipos, etcétera, etcétera.
Icar nos pregunta qué más puede estar fallando. Se trabaja con un Colourpage X300 de Canon. No entiendo la pregunta, yo tampoco, Amparo. Un Colourpage de Canon. ¿Qué más puede Eso, estar fallando? Debe estar ligado con diferentes preguntas anteriores, que es que no puedo verlo por usuario que ha hecho las preguntas. Bueno, pues si no le importa, ahora cuando recibamos directamente todas las preguntas que nos han llegado a través del chat, las unificamos y le contestamos de forma directa. Tampoco creo que le pueda decir, ya le he comentado los puntos sobre los que tiene que mejorar el color. Repito, el color no es exacto siempre, por desgracia. Lo que lo tenemos ahora es numerado y nos permite tomar ciertas referencias y gestionarlo de alguna manera. Si mi impresora, y en este caso posiblemente me esté dando mucho mejor color que el que yo estoy siendo capaz de sacarlo, pues a lo mejor necesitaré calibrar, necesitaré ver qué tipo de perfil, qué tipo de documento está entrando, gestionar esos perfiles, etcétera, etcétera, lo que vamos repitiendo siempre. Omar nos pregunta, utiliza una prensa Xerox de Q-Color 1000, ¿puedo instalarle la biblioteca de Pantone? Sí, en cualquier Fieri que utilice Pantones, usted accede a la actualización de Pantones, incluso desde la propia Coma Workstation, y actualiza la biblioteca. Hay disponibles para todos los clientes todas las bibliotecas y se puede descargar en cualquier controlador Fieri que gestione el tema de Pantones. Son la gran mayoría. Nos preguntan, ¿hay disponible algún video tutorial de cómo calibrar la impresora? Pues no lo sé, también lo apunto porque la forma de calibración se la tiene que enseñar el técnico a la hora de instalar la máquina, y tiene dos métodos de calibración, una a través de espectrofotómetro y otra que es a través de la pantalla de la impresora. En cualquiera de las dos lo que se hace es imprimir una hoja de color, decir sobre qué papel se está haciendo la calibración, poner la hoja o leerla a través del espectrofotómetro y guardar esa calibración. Pero si encontramos algún vídeo que lo haga, pues encantado de enviárselo. Bien, luego Rafael nos pregunta, ¿puedo cambiar la densidad del color de especialidad blanco para Oki? Es algo muy determinado de Oki, no lo sé. No le puedo contestar, posiblemente la persona, el técnico que le esté dando soporte a su sistema le informe de esto. Ricard, que es el cliente que nos preguntaba antes del tema del GX300, dice, hay perfiles de color actualizados que se pueden descargar de la página de origen CMYK de EFI, ya que veo que en el Command Workstation aparecen solo perfiles antiguos de 2006, bueno, eso es lo que hemos comentado. No, es que dentro de ayuda, en la Command Workstation, creo que es, dentro de ayuda hay un link que te lleva a todos los documentos de ayuda que hay de la Command Workstation, y a la parte izquierda tienes como descargar los pantones, que donde está la biblioteca actualizada, cómo descargarte driver actualizados. Simplemente es pinchar en el link. De todas maneras les enviaremos la dirección correcta. Y con esto, en principio, creo que hemos contestado a todas las preguntas que se nos han hecho. No sé si por el hecho de estar pasando por ahí abajo se me puede haber escapado alguna. En cualquier caso, cuando reciban el mail de agradecimiento por haber participado, solemos enviar un documento que contiene todas las preguntas y todas las respuestas que hemos ido haciendo. Así que... Bien, yo simplemente como despedida volverles a comentar que la configuración principal del Fieri, la calibración y la gestión y la creación de los perfiles ICC, o la utilización correcta de los perfiles ICC de salida, es la que nos va a dar una calidad en nuestro trabajo. Simplemente con la calibración vamos a conseguir que los trabajos sean uniformes, el que imprimo el 1 de enero sea igual que el 31 de diciembre del mismo año. La gestión de los perfiles, y con las herramientas que tenemos ahora como el espectrofotómetro LS2000,
nos va a permitir que se use el máximo área de impresión para cada tipo de papel que nosotros determinemos y una calidad profesional en cada uno de los trabajos y acabados que nosotros estemos dando a nuestros clientes. Y nada más, muchas gracias y aquí estoy para lo que puedan requerir en un momento determinado. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Buenas tardes.